Amén. Buenas noches para todos los que estáis conectados en el nombre de Jesucristo. Un saludo para todos los que estáis ahí en el nombre de Jesús. El Señor os bendiga y os guarde. Bendiga vuestras casas, vuestros hogares, vuestros matrimonios en el nombre de Jesucristo. Amén. Claro que sí. Bueno, pues nada, una noche más para compartir unos minutos de la palabrica, a ver si no me puedo extender, que luego con el tema de las oraciones al final se me hace mucho tiempo. Y vamos a compartir unos minutos de la palabrica del Señor. Y el Señor ponía un pasaje bíblico sencillo para compartir con todos los que me estáis escuchando. Nos vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 14. Vamos a ir también, este mismo pasaje está en Mateo capítulo 17 y Lucas capítulo 9. O sea que este suceso se encuentra en los evangelios sinópticos, en los tres evangelios, menos Juan. En los tres evangelios se encuentra este relato bíblico. Y vamos a ver lo que sucedió en aquel momento. Y vamos a leer capítulo 9 a partir del verso 14 del Evangelio según San Marcos. A ver si tengo fuerzas, que hoy también me ha tocado ministrar y podemos lanzarnos por la fe en esta hora. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿de dónde venía Jesús? En el pasaje 9, capítulo 9, vemos, antes del versículo 14, un suceso muy extraordinario. Vemos la transfiguración del Señor. Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo y se les llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en esta tierra los puede hacer tan blancos. De ahí venía Pedro, Juan y Jacobo, esos tres, con Jesús. Y ahora vamos a ver cuándo sucedió esto. Bajaban del monte, ¿y qué pasó? Cuando llegó a donde estaban los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Amén. Y escribas que disputaban entre ellos. O sea, ya vemos a tres personas. Los discípulos, una multitud y escribas que se ponían a discutir. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondió, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo para acá. Y le trajeron. Y cuando el espíritu
vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dios mío de mi vida. Maravilloso pasaje, maravilloso pasaje. Pedro, Juan y Jacobo, bajando del monte con Jesús, lo que sucedió en el monte no fue lo mismo que sucedió con los demás discípulos. No fue lo mismo. Los de arriba, los de Villarriba, bajaban llenos de la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios, de ver a cómo Jesús se transfiguraba delante de ellos. Pero los que estaban abajo se estaban matando. Los del llano discuten porque no se obró un milagro, no se obró un milagro. Queridos hermanos, no se obró un milagro. ¿Y qué pasa? Que discuten y discuten. Te digo algo, qué fácil es tener una mala temporada, pero qué difícil es retornar y retomar el paso que uno tenía. Qué fácil es tener una mala temporada, pero qué difícil es retornar y tomar otra vez el paso. Te voy a decir algo. Mientras que Pedro, Juan y Jacobo venían de ver la gloria, los demás discípulos se mataban como perros. ¿Con quién? Con una multitud que estaba ahí, con el padre de un niño que estaba enfadado porque le trajeron el niñico poseído donde los discípulos y no pudieron hacer nada. Los escribas también discutiendo, un guirigay, se mataban. Los otros venían con Jesús gozando, disfrutando, bajando de la montaña. Es que el que vive cerca de Dios, el que vive viendo la gloria del Señor, el que vive en lo alto, simbolizando la montaña, la presencia del Señor, el que vive en la presencia del Señor, el que vive en la santidad de Dios, el que vive cerca de Dios, ve cosas que los de abajo no ven, siente cosas que los demás no sienten y ven cosas que los demás no ven. Y cuando uno vive en las alturas, no es igual que bajar al llano y empezar a ver a todos discutiendo, a todos discutiéndose, a un padre, a una multitud, a unos discípulos, el por qué yo he traído tu hijo, que no me lo has curado, que el demonio todavía lo tiene, que mira esto, cómo está el niño, dónde está Jesús, dónde se ha ido, los fariseos, pero qué pasa con esto, ¿Qué no habéis hecho el milagro, pues no sois los discípulos, matándose, un guirigay, un descontrol, mientras Jesús bajaba. Dios mío de mi vida. Mientras Jesús bajaba con Pedro, Juan y Jacobo de ver algo maravilloso, se vieron que en el llano había una cosa que no dejaba lugar a dudas del desorden y de que no se pudo obrar un milagro. Menos Pedro, Juan y Jacobo, los demás tenían una disputa con el gentío, los escribas, el padre del muchacho y todos ellos, porque no hubo una manifestación del poder de Dios y no se obró un milagro. Pero atención,
Vamos, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué no se obró un milagro? Pero Jesús destapó el por qué no se obró y se ofició un milagro y dejó las cosas claras y dijo el por qué no se obró un milagro. Atención, verso 19 dice, número 1, se destapó la incredulidad de esa generación. Verso 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Atención, la incredulidad es lo que ata el principio de fe, para que no se oficie un milagro. La incredulidad hace que lo sobrenatural del poder de Dios y de los milagros no se manifiesten. Es como que ata la mano de la fe para que el milagro no se tenga. Eso es lo que hace la incredulidad. Tal es así que la incredulidad, la Biblia lo denomina como el pecado madre, el que da origen a todos los pecados. La incredulidad. Lo que ata las manos al Espíritu Santo, la incredulidad, ata las manos al Espíritu de gracia. Y entonces digo pues, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo se va a oficiar un milagro si hay una generación allí discutiendo incrédula, que no cree? ¿Cómo se va a manifestar un milagro de Dios si no creían? ¿Cómo? Si ata las manos al principio de gracia, si Jesús en muchas ocasiones y en otros lugares no pudo hacer más milagros por la incredulidad de la gente, Jesús no hizo más milagros en muchas ocasiones y en muchos lugares. Pues aquí, queridos hermanos y querida familia, no se pudo oficiar un milagro porque había una generación incrédula, una generación que no cree, una generación que ata las manos al Espíritu Santo, una generación que da lugar al pecado madre, que es la incredulidad, la que no deja que el Espíritu obre, que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Esa es la incredulidad, la falta de fe, Dios mío de mi vida, el no creer en las cosas de Dios. Y creo que muchas veces que se manifiestan estas cosas en el pueblo de Dios. Hay a veces que hay algo de incredulidad. No te hablo como una generación de aquel tiempo, pero hay a veces que no somos capaces de creer que Dios lo puede hacer. Que sí, pero que no. Que no lo creemos. ¿Y cómo se va a manifestar un milagro en nuestros corazones y en nuestras vidas si seguimos creyendo que Dios no lo va a hacer? Número 2. También destapó la falta de fe del padre del muchacho. Verso 20. Dice, y cuando se lo trajeron, cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿te das de cuenta? No te está diciendo cuando el muchacho vio a Jesús, cuando se lo trajeron a él, todavía el Espíritu estaba dentro de ese niño y de ese muchacho. Y dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, o sea, que el demonio estaba viendo a través de los ojos del niño, oyendo a través de los oídos del niño y hablando a través de la boca del niño. O sea, que el niño no estaba en su ser, el niño estaba fuera de sí. Explico esto para luego entrar en un detalle, ¿vale? Y cuando el espíritu, está hablando del espíritu inmundo, vio a Jesús, cuando el Espíritu vio a Jesús, dice la palabra del Señor, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Y cuando estaba echando espumarajos, verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo le sucede esto?
Jesús podía sanar al muchacho, pero lo dejó en el suelo, provocando la fe del padre. ¿Te das de cuenta? Imagínate que le traen el niño y el espíritu, cuando vio a Jesús, se tiró y se revolcó por el suelo echando espumarajos. Y Jesús, en vez de reprender al demonio, se da la vuelta y se pone a hablar con el padre y deja al niño pataleando en el suelo. Y le pregunta al padre, pero ¿desde cuándo le pasa esto? Pues desde niño. Pero que no, pero sánalo. Quítale el demonio, hombre. Quítale el espíritu, que mira que está pataleando. Por favor, quítale el demonio. No te pongas a hablar conmigo. Primero lo sanas y luego me preguntas lo que quieras. No le dejes más sufrir, hombre, al niño, que mira, que lleva muchos años, que el demonio... Jesús estaba haciendo algo. Jesús estaba provocando la fe del Padre, porque tampoco el Padre tenía fe de que el niño iba a ser liberado. ¿Te das de cuenta? Tampoco el Padre tenía fe de que el niño iba a ser liberado. Te la repito. Por eso quiero decirte que Jesús podía sanar al muchacho, pero lo dejó en el suelo, provocando la fe del Padre. Jesús sopló en el último ascua de aquel padre para encender su fe. La fe no niega la evidencia de la situación. Si estás mal, estás mal, pero tampoco mi situación debe delimitar los principios de fe. Reconozco que estoy mal, mi situación es difícil, pero sigo saludando lo que no ha llegado y dando gracias por lo que no tengo. Doy gracias por lo que todavía no tengo. Jesús le preguntó, ¿puedes creer? ¿Por qué no sanó al niño? Porque quería provocar la fe del Padre, porque el niño estaba fuera de sí y por su fe no se podría sanar, porque no tenía fe para creerlo. Estaba fuera de sí el niño se iba a sanar por la fe del Padre. Por eso lo dejó dando espumarajos y haciendo la croqueta por el suelo mientras hablaba con el Padre para provocar la fe del Padre. ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde niño. Pero bueno, vamos a ver. Pero tú puedes creer que yo lo hago. Tú lo puedes creer que yo lo puedo sanar. ¿Tú lo crees? Al niño no se lo puede decir porque el niño está poseído. Se lo está diciendo el Padre. Atención. Dice la palabra del Señor, dice la Sagrada Escritura, ¿puedes creer? Le pregunta, ¿puedes creer? Y fíjate lo que dice el Padre. Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Te das de cuenta? Si Jesús no permite que el niño se revuelque por el suelo delante del Padre, el Padre no abre su corazón delante de Jesús y le cuenta todo lo que había y todo lo que le sucedía al niño. ¿No lo ves? Porque si nosotros nos ceñimos a la historia bíblica, podemos entender que había un niño, que había un muchacho que tenía un espíritu, pero ni más ni menos, pero no abrió el Padre su corazón. Y cuando abrió su corazón fue cuando el Señor lo dejó en el suelo al muchacho, echando espumarajos delante del Padre y empieza, porque lo que quería el Señor era que el Padre abriera su corazón y le contara la realidad de la vida. Mira lo que te digo, es que ese espíritu siempre lo tira a matar, lo tira al fuego para quemarlo, lo tira al agua para ahogarlo. Por favor, ayúdanos, mira a ver si puedes hacer algo por nosotros. Por favor, ayúdanos, mira a ver, ten compasión de nosotros. Claro que sí que Jesús tiene compasión, claro que sí que Jesús tiene compasión. Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿si puedes creer? Vamos a ver, Jesús, por favor, Señor Nazareno, céntrate, te traigo al hijo.
no le sacas el demonio, lo dejas que se reboce. Te das la vuelta para hablar conmigo. Te digo que tengas misericordia de nosotros. No te digo que si yo tengo fe o si dejamos de tener fe, que te estoy diciendo que tengas misericordia, pero es que te digo que aquí ves el principio, que a Jesús sí le mueve, sí se compadece, sí tiene misericordia, sí cuando puede hacer algo lo hace, pero lo que verdaderamente a Jesús lo mueve es la fe, más que la misericordia. Todavía aún lo mueve más al Señor tu fe que la misericordia. Atención, si tienes fe para traer un hijo para que te lo liberen y no tienes fe para creerlo que Dios lo puede hacer. Vamos, ¿cómo se guisa eso? Explicármelo a mí porque yo no lo entiendo. Vamos, que tengo la pachorra de traer a sus discípulos mi hijo para que lo liberen. No se liberan porque los que estaban alrededor eran unos incrédulos malos, porque los escribas también eran unos incrédulos malos, y el mismo Padre tampoco lo creía. O sea, una incredulidad total y no se obra el milagro, porque ata el principio de gracia, ata el milagro, ata la fe, ata todo, porque la incredulidad es el pecado madre. Atención. Tienes la caradura de traerme a mí tu hijo, pero no lo crees. No lo crees que yo lo puedo hacer. Dios mío de mi vida, ¿cómo podemos arreglar esto, señores? Porque hay gente, esto es de género tonto. Vamos, ir a Dios creyendo que puedo hacer las cosas, pero luego no lo creo. Pero luego soy un incrédulo. Pero bueno, entonces ¿tú a qué vienes aquí? ¿A qué me traes? Es que Jesús le podía haber dicho, ¿a qué me traes tú aquí a tu hijo si tú no crees que yo lo puedo sanar? ¿Para qué me lo traes? Porque él no puede creer, porque está fuera de sí, el demonio lo tiene ocupado, lo tiene enganchado. Se tiene que sanar por una fe, para que el principio de gracia se mueva, para que el milagro ocurra. Yo me compadezco, pero yo necesito fe para que el milagro se pueda. Tengo que ver fe en ti para poder hacer esto. ¿Por qué lo voy a hacer si no crees que yo lo puedo hacer? ¿Para qué me traes a tu niño? Pues ahora no me da la gana, que no vienes con fe. No te lo crees que lo puedo hacer. Pero Jesús no obró así. Le dijo, puedes creer porque al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios mío de mi vida. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es que mira, vamos a ver. Te voy a contar una historia, a ver si te lo puedo resumir. Te voy a hablar de la historia del funambulista. Jesús no le preguntó si crees que todo lo que puedo hacer, lo puedo hacer, sino Jesús, en otras palabras, le dijo, ¿quieres abandonarte en mis manos? Mira, hermanos, hay fe intelectual, hay fe común, pero hay fe salvífica, fe en Cristo. Hay gente que hay una fe intelectual que creen que hay una mano poderosa. Pues la historia del funambulista, queridos hermanos, era un hombre, cuenta la leyenda y la historia de este hombre que quería cruzar allí en Manhattan con una cuerda tensa, con un cable tenso de acero y con un carretillo, quería cruzar de lado a lado de un rascacielos que por lo menos había 700 metros de distancia de un lado a otro en más de 40 y tantos pisos de altura, con un aire pero bastante majo, y era el mejor funambulista del mundo. Y allí en arriba, queridos hermanos, allí arriba del edificio había periodistas, había gente aplaudiendo, había gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que dijo aquel hombre, ¿cuántos de aquí creen que puedo cruzar al otro lado a través del cable? Y todos dijeron, yo, que den un paso al frente. Y todos fueron donde él, adelante. Sí, lo creemos, tú lo puedes hacer, eres el mejor del mundo, tienes el récord del mundo, eres el mejor. Pero él dijo, parar un poco, tengo aquí un carretillo. ¿Cuántos se abandonan en mis manos y me confían su vida y se meten aquí en el carro para que yo les cruce al otro lado?
y ninguno tiró para adelante. Ninguno tiró para adelante. Ninguno se echó para adelante. Ninguno. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La historia del Padre. Es Jesús. Lo puede hacer. Es famoso. Hace milagros. Hace de todo. Pero Jesús no te está diciendo que si tú crees que yo lo puedo hacer, que yo soy Jesús y lo puedo hacer, porque sabes que he resucitado muertos, sabe que he cambiado vidas, sabe que he hecho muchos milagros y sabes que soy el hombre del momento. Claro que sí. Lo que te estoy diciendo, que si eres capaz de abandonarte en mis manos, que si tienes fe para dejar tu vida en mis manos, tienes fe, y ninguno se echó adelante, porque todos eran unos incrédulos, la generación, los escribas, y aun el padre del muchacho era un incrédulo que no quería, que no podía ni creer en Jesús, ni abandonarse en las manos del Señor. Así nos pasa a muchos. Todos sabemos que Dios es bueno, que la iglesia es buena, que el sello es bueno, pero que el Señor no te está diciendo que si tú puedes creer que Él puede hacer las cosas. El Señor te está diciendo que si tú te puedes abandonar en sus manos y creerle a Dios, porque creer en Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no te estoy hablando de que creas como un demonio, sino de que le creas a Dios con todo tu corazón, de que confíes tu vida a Dios, de que dejes por la fe tu vida en las manos de Dios, que dejes tu casa en las manos de Dios, que dejes todo lo que te rodea y todo lo que amas en las manos de Dios. No es que tú creas en lo que Dios puede hacer, sino es que te abandones en sus manos. ¿Puedes llegar a ese nivel de fe? Porque si llegas a ese nivel de fe, ¿sabes lo que te dice la palabra? Yo no te lo digo, te lo dice la palabra. Atención, dice la palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque si crees, al que cree, todo le es posible. Puedes creer, puedes abandonarte en mis manos, porque al que cree, todo le es posible. Miren, queridos hermanos, hay gente que no se abandona en las manos de Dios ni ha confiado su vida a Dios. Dios mío de mi vida. Y creo que es una pérdida de tiempo no confiar en aquel que ha dado su vida por ti. Dios mío de mi vida, creo que es una pérdida de tiempo. Jesús destapó, número 1, la incredulidad de aquella generación mala y perversa, verso 19. Jesús también destapó la falta de fe del padre del muchacho, verso 20. Pero atención, también destapó la falta de poder y autoridad de sus discípulos, verso 28. Aquí hay para todos, para el Padre, para la multitud y para los siervos de Dios, para los discípulos. También destapó la falta de poder y de autoridad, porque en el verso 28 del mismo capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, en el verso 28, dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Está hablando de liberar al demonio, de la criatura, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Por falta de oración y por falta de ayuno. Vamos a ver, el pueblo incrédulo, el padre incrédulo, y encima vosotros sin estar preparados en ayuno y en oración. Pues hijo, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo se va a obrar aquí un milagro? Vamos, los pastores y los predicadores sin autoridad y sin poder, sin ayuno, sin oración. Vosotros incrédulos que no creéis nada, el Padre menos. Pues hijo, es que eso es imposible que se obre un milagro. Es que es imposible. Vamos, entiendo que estos y esta generación sea una generación incrédula.
Entiendo que el Padre me pida que ayude su incredulidad, porque estoy provocando su fe. Pero lo que no entiendo, vosotros que sois mis discípulos, que han traído el niño donde vosotros y no lo habéis podido liberar, lo que no entiendo es que estéis a falta de ayuno y oración. Eso es lo que no entiendo. Dios mío de mi vida. Hay una conexión directa entre el ayuno y la oración y la fe, porque la fe se mantiene a través de los métodos de la santificación. Tu fe se mantiene a través de los métodos de santificación. Claro, por eso el ayuno y la oración hacen que tu fe se avive. Hace que tu fe se avive. Por eso la fe se mantiene por estos métodos de santidad. Y te voy a hablar de 3. La sangre, el espíritu y la palabra. La sangre nos santifica limpiándonos de todo pecado en el interior. El Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos, nos santifica también en el interior. La palabra, tocante al desarrollo y a la madurez, practicándola, nos santifica. Si tu fe no tiene relación con estos principios de santidad, mengua, claro que sí, mengua. Dios nos quiere llevar al mayor estado de dependencia de un cristiano, a vivir por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Hay problemas que son oportunidades, atención, hay problemas que son oportunidades disfrazadas para que te acerques a Dios. Por eso muchas veces Dios permite problemas y circunstancias adversas en tu vida para que empieces a mover tu fe, para que empieces a dar lugar a tu fe. Y hay a veces que Dios, a través de un problema, hay una oportunidad disfrazada ahí en ese problema para que te acerques por medio de la fe a Dios. Te la vuelvo a repetir. Hay problemas que son oportunidades disfrazadas para que te acerques a Dios y para que ejercites tu fe en Cristo. Estoy muy cansado y no puedo vocear ni hacer teatro ni hacer nada porque llevo muchas horas ya predicando, porque no es ahora, ha sido también esta tarde. Por eso, vive bajo los principios de la palabra. La auténtica fe se mueve por los principios de la palabra. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Y te voy a decir de 3 operaciones que desarrolla la palabra de Dios. Mira, porque la palabra crea fe, sustenta tu fe y aumenta tu fe. Porque toda fe que no se ciña a los principios bíblicos de la palabra no es fe, será otra cosa. Esto lo tienes que aprender. Porque toda fe que tú tengas, que tú creas, toda fe que no se ciña conforme a los principios de la palabra de Dios, que es la Biblia, del Santo Evangelio de Dios, no es fe, será otra cosa, pero no es fe. No es una fe basada en la palabra, no es una fe bíblica, no es una fe como Dios quiere que tú tengas. Es una fe de otra manera, no es fe. Será otra cosa que tú tienes, pero no es fe, porque la fe se ciñe a los principios de la palabra. La fe va en concordancia y en armonía con la Sagrada Escritura. Me hacéis vocear que no quiero. Y toda aquella fe
Y toda aquella persona que no tenga una fe como dice la palabra de Dios, pues no es una fe bíblica, ni es una fe que te salva, ni es una fe que te lleva al cielo, ni es una fe que te bendice, ni es una fe que Dios manda que tengas, ni es una fe que estás obrando por medio de ella. Yo es que obro por medio de mi fe. Pero ¿qué clase de fe tienes tú para hacer esas obras que estás haciendo tú? ¿Es una fe orientada en la palabra de Dios o es una fe que tú te has inventado por ahí? Atención, nos vamos a reír un poco. Atención. Formas de fe no correctas. Hay cristianos con una fe mal enfocada que creen que les va a tocar la lotería y esta no es una fe basada en la palabra. Dios no te quiere enriquecer con las cosas del mundo. Dios quiere enriquecerte con sus recursos que Él tiene. ¿Acaso crees que Dios toma lo del mundo, lo que es del mundo, el juego, el azar, para bendecirte? Los recursos del mundo son del diablo, que está bajo el maligno. Pues fíjate qué risas me da a mí, que hay gente y hay cristianos que tienen fe que les va a tocar la lotería y juegan y se ponen a tratar y a comprar décimos y loterías teniendo fe en que les va a tocar. ¿Y tú crees que eso es una fe bíblica? ¿Tú crees que la palabra apoya el juego, el azar y la suerte en estas cosas? ¿Tú crees que Dios va a enriquecerte con las cosas que están bajo el mundo? ¿Tú crees? Tú dímelo sinceramente, porque yo a lo mejor me estoy volviendo loco, ¿Tú crees que es una fe orientada y es una fe puesta en la palabra de Dios y que te diga el Señor, ten fe en la lotería y ten fe en las riquezas, ten fe en el juego, ten fe en el azar, ten fe en la suerte y ten fe en las rifas del mundo y en los sorteos del mundo que proceden del diablo, de Satanás y que proceden de ahí? Tú ten fe en eso. Ya no decís amén, Ya nos gusta mucho esto, porque hay gente que tiene mucha fe en eso. Pues te voy a decir algo, cómprate una estampita de la Virgen y métetela al bolsillo, que mejor haces que comprando lotería y creyendo, que te va a tocar y teniendo fe que te va a tocar. Es mejor que te metas una estampita de la Virgen de la Macarena al bolso y que salgas andando y creas en ella y tengas fe en la estampita. Porque es bíblico, porque la Virgen María está en la Biblia, pero la lotería y todas esas cosas del mundo no son correctas. Fíjate lo que te estoy hablando en esta hora. Y así hay gente que se cree que Dios va a utilizar lo del mundo, lo de Satanás y lo del diablo para bendecirte y para enriquecerte. ¿Acaso crees que Dios no tiene recursos para bendecirte? ¿Acaso no te crees que Dios no tiene raudales de gloria, de poder para bendecir tu casa de la nada? ¿Acaso no crees que Dios, con 4 cosas, con 4 negocios santos, puros y en orden que Dios te dé, no te puede enriquecer? Cuando Dios enriquece de la nada, no te va a enriquecer con un décimo y con un cupón. Eso es porque lo juegas tú y eso es porque lo haces tú. Y atención, y cuando te toca, experimenta y a ver, porque muchas veces, fíjate lo que ha hecho el diablo, cosas para mal y ruinas para mal, tocante al dinero y tocante al juego, porque el raíz de todos los males es el amor desmedido al dinero. Tómatelo como quieras. ¿Cuántas ruinas ha buscado dinero de loterías y de historias en las familias? ¿Cuántas? Pero todavía ríete, que hay gente que tiene fe y encima cristianos. No sé qué clase de cristianos, si son de para allá de Rusia o de Norteamérica, que tienen fe que les puede tocar la lotería. Y eso no es bíblico. Y eso no es una fe basada en la palabra de Dios. ¿Te das de cuenta? Si Dios te enriquece y quiere enriquecerte, sus recursos tiene. Los recursos del mundo, Dios no lo va a utilizar. Otros esperan un negocio por la fe. Otros esperan un negocio por la fe y lo reciben, y lo reciben. Y lo primero, que les venga a mano, ya sea traído
de procedencia dudosa, lo reciben de parte de Dios. Y esto no se ciñe a los principios de la fe bíblica. Sí, Señor, mándame un negocio. Señor, mándame un negocio, Padre. Eso está bien. Eso está bien. Esa fe es bíblica. Dios te puede prosperar. Dios te puede... Padre, mándame un negocio para prosperar. Mándame una bendición, Dios mío, del cielo. Mándame un... Claro, pero tú recibes por la fe un negocio y lo veo bien. Pero cuando tú te viene a tus manos un negocio y no lo examinas, y si es de mala reputación, y si es mal traído, no lo examinas, como ha venido a tus manos, y si Satanás lo ha puesto en tus manos. Y entonces estás pidiendo por la fe que Dios te mande un recurso, que Dios te mande un negocio, y viene un negocio a tus manos, vienen unas cosas a tus manos y no la examinas a ver si ese negocio es de buena procedencia o de mala procedencia, a ver si eso que te están trayendo a casa es bueno o es malo, a ver si eso que te quieren vender es bueno o es malo. No, yo lo recibo de parte de Dios, no, esto me ha bendecido Dios, y tomas algo que no es de buena procedencia y lo recibes de parte de Dios. ¿Cómo se come eso? ¿Y si es el diablo quien lo ha puesto en tus manos? Para que... A ver, ¿cómo lo hacemos? O sea, que lo pides por la fe y cuando viene no lo examinas a ver si es de Dios o no es de Dios. A ver si es de bueno o no es bueno. A ver si es de buena procedencia. No. Yo lo pido a Dios y lo recibo por la fe y lo primero que me venga lo cojo. Anda. Esa es una fe buena. Esa es una fe buena. Pues ríete. Porque si ya es gordo tener fe, que te toque la lotería para cambiar de vida, imagínate que lo gordo que es pedirle al Señor un negocio para prosperar y que lo primero que te venga en la mano sea bueno, sea malo, sea de Satanás, sea del mismo infierno que te lo ha mandado a casa, lo recoges y lo dices que es de parte de Dios. Eso también es gorda, y todavía conozco a muchos cristianos de esa índole y con esa forma de fe. No está orientada en la palabra de Dios. Por eso te digo, mas nosotros tenemos la fe que vence al mundo. Mas nosotros tenemos la fe que vence al mundo. O sea que olvídate de los décimos. Olvídate de coger cosas mal traídas para prosperar, porque lo del mundo es, porque lo del mundo trae ruina y porque lo del mundo si lo tomas te vienes a pobreza más rápido que ya. Y las cosas mal traídas y ¿qué verdad es, queridos hermanos? Yo no lo he experimentado, dando gracias a Dios, yo nunca he experimentado eso, pero sí conozco a gente que ha experimentado de estas cosas y me ha dicho, ¿qué verdad es? Cuando hemos experimentado cosas que vienen y proceden del mundo, que lo sabemos que vienen y proceden y son mal traídas, la misma prosperidad que ha venido, así se ha ido y así se ha llevado. Y me ha quedado peor de como estaba. Pero cuando ha habido una pequeñita prosperidad, una pequeñita cosica, una pequeñita cosa, porque lo poco de Dios es más grande que todo del mundo. Cuando el Señor te manda una pequeñica cosa a tu vida, con esa pequeñica cosa has empezado a prosperar, te has mantenido y ahí te has mantenido. No lo sé, pero me estoy manteniendo. No lo sé, pero el dinero me luce. No lo sé. ¿Por qué? Porque está bendecido. ¿Por qué? Porque te lo ha mandado Dios. ¿Por qué? Porque lo has creído y lo has recibido y Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es una fe bíblica basada en la palabra de Dios. Estás viviendo por la fe. Estás en el estado de dependencia mayor que hay. Vivir por la fe. Entonces lo que Dios te da prospera y lo que Dios te da se te mantiene y lo que Dios te da te dura. Pero lo que tú buscas y luego lo pones que Dios te lo ha dado, de la misma manera que viene, aún más rápido se va y aún más te implica y aún más te mete en problemas y aún más te arruina la vida y aún más te queda peor de cómo estabas. ¿Te das de cuenta? Creo que es el momento de tener que hacer las cositas bien, porque una fe mal orientada puede buscarte la ruina. Necesitas creerle a Dios y necesitas tener una fe conforme a la palabra de Dios. Claro que sí. Mis hermanos, mis hermanas,
Necesitamos creer que Dios lo puede hacer. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Había algún otro punto que tocar en esta hora? Pero